Buenas tardes. Eso es, muy buenas tardes, Rodrigo. Estamos en directo ya, es la 1 del mediodía y nosotros, como siempre, acercándoles a todos ustedes lo mejor y lo más saludable. Llegó el momento, como decía, de entrar en sus casas directamente para estar 1 hora y media con todos ustedes, hablándoles de temas que seguro pueden coger algún apunte y seguro que les viene muy bien para el resto de sus vidas. Vamos a hablar con personas muy especiales que han elaborado un vídeo, una película muy especial, Vidas Sonoras. Ellos estarán con nosotros, han llegado hace poquito aquí a nuestra televisión y de ello hablaremos, pero después, Después sufren algún tipo de pérdida auditiva y además, pues vienen expertos también en audición para hablarnos de este documental que se titula Vidas Sonoras. Vidas Sonoras, y es que ya saben ustedes que la deficiencia auditiva puede obedecer a que una persona que nació con alguna parte del oído que, pues no estaba bien formada, luego eso derivó en una pérdida de audición. Aproximadamente, por si no lo saben, 3 de cada 1000 bebés nacen con este tipo de deficiencia, que es una de las deficiencias congénitas más comunes, aunque también, como también sabrán, muchas personas pierden esa audición a lo largo de su vida. Eso es, concretamente, además, aproximadamente unas 314 de cada 1000 personas mayores de 65 años puede sufrir pérdida de audición, y esta puede ser hereditaria o producida por algún tipo de enfermedad, traumatismo, medicamentos. Y uno de los métodos que más conocen son los implantes cocleares, que los conocimos aquí, además. Efectivamente, tratan de dar esas señales a aquellas personas que no oyen nada o que oyen relativamente poco. Así que hoy analizaremos esto, pero muchísimas otras cosas en A Vivir Bien. Muchísimas otras cosas, que estamos en directo, que pueden participar, que también está hoy nuestra dietoterapeuta. Así que, Rodrigo, número de teléfono. 983 40 93 98, muy pendientes de su participación en nuestro programa. Una dirección de correo electrónico, ya lo saben, por si quieren consultar dudas o sugerir algún tema, avivirbien@rtvcyl.es. Y dicho todo esto, sumario, comenzamos y empezamos hablando de legumbres. Vamos a verlo. Miércoles 25 de mayo. ¿Qué tal han dormido hoy? Esperemos que bien. Si no, presten atención a nuestro programa, porque la psicóloga Rocío Ubierna tratará el tema de los trastornos del sueño. Dormir bien favorece la agilidad mental. Su funcionamiento, el de la mente y el de la percepción humana, son los objetos de estudio de la programación neurolingüística. Hoy tendremos en el plató a un experto que desentrañará todos los misterios de esta parte de la psicología. ¿Qué siente alguien con deficiencias auditivas que logra recuperar el sentido del oído? Eso mismo refleja Vidas Sonoras, un documental sobre cómo el uso de audífonos puede cambiar la vida de muchas personas. Y como cada miércoles, Pilar Zumel hoy hablará de legumbres y Alfonso Matía tratará el tema de la cirrosis. Como pueden ver, hoy tenemos un programa completito y variado, así que no se meneen porque comienza A Vivir Bien. Empezamos, legumbres, qué ricas. Hay muchísimo tipo de legumbres, pero las lentejas quizás son la madre de las legumbres, ¿o no? Pilar Zumel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, y no hay madres aquí, ¿eh? No hay madres, ¿no? No, todas son buenísimas y ninguna se lleva la palma en nada, porque lo que no tiene una lo tiene la otra y todas son muy buenas y deberíamos comer de todas. De todas. Bueno, ahora nos dirás, porque me has comentado que tienen proteínas de bajo valor biológico, pero que pueden aumentar ese valor. Ahora nos explicarás cómo, pero antes vamos a analizar cuáles son las legumbres que vamos a tratar bien. Pues mira, las legumbres es un grupo muy amplio. Y bueno, como tú has dicho, la lenteja, que recurrimos a ella cuando necesitamos un poquito de hierro, pues ya en la cultura popular recurrimos a la lenteja, que tiene mucho hierro, ¿no? Y sí que es cierto que todas tienen mucho hierro y la lenteja es de todas las que tienen más. Pero luego tenemos las alubias, tenemos los garbanzos, tenemos los guisantes, que hacen el doble juego de verdura y legumbres, según en la fase en la que se llegan, como nos podría pasar con la judía verde, que en la fase de judía verde, tal como la consumimos, funciona como verdura y
si el fruto madura, funciona como legumbre, ¿no? Porque se acumulan los almidones y entonces... Y tenemos la soja y tenemos el cacahuete, ¿no? Y luego, el cacahuete es una legumbre. Es una legumbre también, pero en este caso no va a funcionar a nivel nutritivo como un fruto seco. Entonces, el grupo que más se aleja de las propiedades comunes a las legumbres son, por una parte, el guisante, que consumido fresco funciona como una verdura, y el cacahuete, que funciona como un fruto seco, con sus cantidad de calorías, ¿no? Que es, digamos, lo más peligroso a la hora de consumirlo, pero también con todas sus virtudes, ¿eh? Entonces, con sus grasitas, pero sus grasitas buenas. Y entonces, entre el guisante y la judía verde, que sí que, bueno, la podemos descartar, y el cacahuete, que funciona como seco, podemos incluir la soja, la lenteja, los garbanzos y las alubias. Pero luego también tenemos los altramuces, que no están no forman parte de nuestra gastronomía así cotidiana, pero bueno, poco a poco se están introduciendo como aperitivos o como consumo, son más habituales en el sur. Sí, sobre en todo. El sur, sí. Y poco a poco los veremos que formarán parte de nuestra alimentación, porque se están haciendo grandes avances con el altramuz, porque funciona muy bien como una base panificadora para mezclarlo con harinas de trigo y formar panes y harinas y tal, porque tiene mucha cantidad de proteína, como todas las del grupo, y un porcentaje de grasa mayor que los cereales. Entonces emulsiona muy bien y da unos panes que a mayores, y un color, con unos productos que no tienen que añadir el huevo tan siquiera, porque ese tono amarillo del altramuz también hace, entonces no tienen que añadir el huevo. Entonces, bueno, están investigando, así que curioso. Poco a poco podremos encontrarlo en nuestra alimentación sin saberlo, porque el problema que hay, y es un problema relativamente grave, es el problema de alergias, porque las legumbres nos dan muchos problemas de alergias. Es ya sabido el cacahuete, ¿no?, que tiene muchas reacciones alérgicas, pero también lo vamos a encontrar en los altramuces. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay una ley que no permite, o sea, no están obligados a advertirlo si hay una concentración por debajo del 5% en el alimento que lo contiene. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor algo que te da alergia o que te da reacción pudiera ser que llevase esto y tú no lo sabes porque la ley no obliga a declararlo, ¿no? Entonces, bueno, se trata de que ir corrigiendo cositas de estas a medida que se van incorporando alimentos nuevos, sí. Por aglutinar un poquito las propiedades positivas y las propiedades negativas de todo este grupo, aunque me imagino que es difícil porque cada legumbre tiene sus propiedades. Sí, pero como grupo tienen muchas afinidades. Entonces, hay una que es muy afín, que nos aporta gran cantidad de proteínas, lo cual nos va a dar una gran energía y va a ser un buen alimento completo. Y lo vamos a hacer completo realmente cuando lo incorporemos junto con un cereal. La legumbre es faltan 2 aminoácidos, ¿no? Es muy rica en lisina, en un aminoácido que precisamente es el que se complementa con el cereal. Entonces, si juntamos la legumbre carente de este aminoácido, digamos, muy rico en este aminoácido, con el cereal, se complementan y entonces nos da una proteína de alto valor biológico, como lo es la carne, el pescado, y entonces la alimentación, digamos, es más completa. ¿Y cómo se puede mezclar? A ver, danos alguna clave para saber cómo cocinar estas legumbres. Sin querer lo hacemos, ¿eh? Es muy fácil, porque con el arroz, en nuestra cultura, solo comiendo arroz o incluyéndolo o pan, ya haríamos el alimento completo. Entonces, sin querer, sin saberlo, lo estamos haciendo bien, ¿no? En otras culturas que el cereal digamos, por excelencia es el maíz, también consiguen esto. Y los orientales, que su cereal, digamos, más abundante es el arroz, también. Entonces, digamos que en todas las culturas han sabido cómo compaginar, cómo convertir la legumbre en un alimento tan completo como lo es la carne y el pescado. Y a nivel de los vegetarianos tienen estas necesidades cubiertas, claro, sin tener que recurrir a la carne y el pescado o los huevos,
pudiendo prescindir de ellos y llevando una línea. ¿Y algo negativo? Por no decir que todo sea positivo. Aunque lo negativo me imagino que sea... Lo negativo es corregible. Corregible. Es corregible. Hemos convertido la legumbre en un alimento muy saludable, con mucha proteína, como es la carne. Pero la carne no tiene el porcentaje de fibra que nos van a aportar la legumbre, o sea que es a favor. Entonces vamos a consumir la legumbre y vamos a consumir gran porcentaje de fibra que nos va a ayudar a equilibrar nuestro organismo. Pero eso tiene un inconveniente y es común en todos, que nos dan muchos gases. Entonces, la gente que renuncia... ¿Cómo se corrige? A ver, yo creo que la gente va a estar muy atenta a cómo se corrige esto. Sí. Lo más fácil es acudir a carminativos, ¿no? Pues a unos anises, a cosas que habitualmente usamos para facilitar las digestiones. Pero yo creo que lo más fácil sería lo siguiente, es aquellas personas que tienen realmente una sensibilidad muy grande para consumir legumbres, es empezar consumiéndolas con pasapurés, de manera que los ollejos queden en el pasapurés. Ir asimilando digamos, los almidones y todas las proteínas que nos van a aportar y restando la fibra. Pero poco a poco, al cabo de las semanas, de las 2 semanas, de 3, en lugar de retirar la legumbre, todas las alubias, los garbanzos, los que hayamos elegido, ir añadiendo un puñadito, un día un poquito, otro día otro poquito, hasta que, digamos, nuestro digestivo tolere esa cantidad de fibra, porque podemos reeducar a nuestro intestino a consumir una cantidad de fibra que puede resultar realmente molesta e incómoda. Entonces, lejos de consumir cosas que nos ayuden a asimilar los gases, es mejor reeducar el intestino, y esa me parece una buena manera y funciona, porque funciona en los niños y yo creo que funcionará en los adultos también. Pero tenemos que consumirlas más habitualmente. Eso te iba a preguntar, ¿en qué proporción hay que tomarlas? Vamos a hablar de forma semanal. Dicen que como mínimo una vez a la semana. No sé si es poco. Bueno, pues se consumen 6 kilos al año por individuo, y eso nos corresponde a una ración de 70 gramos a la semana. Una ración de legumbre estándar viene considerada como 70 gramos de legumbre, es una ración. Bueno, pues deberíamos consumir el doble. El doble, 140 gramos. 140 gramos a la semana. Y no necesariamente tiene por qué ser el clásico legumbre, la legumbre, el plato con sus verduras o su cocido, o bueno, tantos platos típicos. Hay muchas maneras de cocinarlas, y yo creo ahora en verano introducirlos como ingrediente en unas ensaladas frescas, pero también podemos arriesgarnos y hacer croquetas de lentejas y croquetas de garbanzos o de alubias con esos restos y favorecer el consumo, porque realmente es muy saludable comer, tanto para los que tienen colesterol, como para los que tienen triglicéridos, como para los que tienen problemas de sobrepeso. Cuando en tantas dietas se descarta la legumbre, se descarta porque no tenemos la cultura de consumirlas en sí mismas, sino porque añadimos nuestras grasas. Y entonces es una manera de decir, no comas los garbanzos en cocido, pero sí cómelos con verduras, ¿no? Porque es un alimento realmente bueno, del que oiremos hablar más adelante, y saldrán dietas en las que consumiremos muchísimo más legumbres y nos olvidaremos de estas dietas hiperproteicas tan agresivas, porque realmente van a porque podemos convertir la legumbre en un alimento tan completo como la carne, pero mucho más saludable a nivel de fibra, de vitaminas y de minerales. No lo es tanto a nivel de vitaminas, porque es cierto que todas tienen vitaminas del grupo B, pero no tienen la B12 que nos da la carne. Claro. Bueno, pues desde aquí, desde A Vivir Bien, queremos volver a aconsejar, porque siempre lo hemos dicho, que las legumbres son un plato que no solo está rico, sino que aporta muchísimo a nuestra salud, y como dice Pilar Zumel, no solo una vez a la semana, sino si pueden ser 2, muchísimo mejor. Así que muchísimas gracias. A vosotros. La semana que viene mucho más. Mucho más y mejor. Y bueno, pues en lo que echan las judías, echan las lentejas, los garbanzos a la olla, nosotros vamos a estar en publicidad. A ver, ¿quieres decir algo más? No las echen bicarbonato, porque es una costumbre muy habitual. ¿Ah, sí? Para que las ablande. Entonces destrozamos la vitamina B.
No bicarbonato, por Nada, favor. con agüita y ya está. Con y a agua remojo. solo. Sí. Bueno, pues déjenlas en remojo estos minutitos de publicidad. Volvemos enseguida. Gracias, Pilar. Vamos a hablarles enseguida de los trastornos del sueño. Así que no se muevan de donde están. Hugo Torreno, pues soy un especialista en el oído. Un otorrino, ¿no es el de la boca? Un otorrino, pues es el del oído. Un otorrino es el que se preocupa de nariz, garganta y oídos. Sí, claro, el doctor de los oídos. Es un especialista que mira toda la cuestión de oído, garganta, nariz y oído. El otorrinolaringólogo es el médico especializado en las enfermedades que tienen que ver con la garganta, la nariz y los oídos. En los últimos 50 años, sus funciones han ido más allá, estudiando, comprendiendo y tratando enfermedades de órganos próximos y más internos, como ocurre con las enfermedades de la base del cráneo. Algunos otorrinolaringólogos están instruidos en técnicas de cirugía estética facial, sobre todo en lo referente a reconstrucciones de la nariz, oídos y otras zonas de la cara. Pero quizás las cirugías más comunes realizadas por este especialista son los de la laringe y el oído medio, sin olvidarnos de la cirugía endocraneal. Bueno, regresamos de publicidad rápidamente y ahora es el momento de hablar de psicología. La psicología de los jóvenes, sobre todo, que nos interesa muchísimo. Ya lo saben que todos los miércoles hablamos con la psicóloga de juventud. Sí, bueno, está preparada ya, pero Está antes preparadísima. avisamos a todos los padres, a todos los abuelos, que estén muy pendientes de lo que nos va a contar hoy Rocío, Sí. Porque, bueno, pues seguro que les interesa y seguro que para tratar a sus hijos o a sus nietos no les falta tomar apuntes. Bueno, la conocen, es habitual en nuestro programa, Rocío Ubierna, psicóloga de juventud. Buenas tardes, Buenas bienvenida. tardes. Buenas ¿Qué tal tardes. Muchas estás? gracias. Muy bien. Bien, ¿has descansado? ¿Has dormido bien? Sí, he descansado un poco cansada estoy, yo creo que como todos ahora, ¿no? Ujú. Un Es poquito. una época bastante Sí. complicada, los cambios de tiempo, de estación. De eso vamos a hablar, eso es lo que vamos a tratar a continuación. Vamos a hablar de trastornos del sueño, porque hay veces que necesitamos dormir más, hay veces que no dormimos adecuadamente o tenemos pesadillas. Hay varias formas de que este trastorno pues de repente surja, ¿no? Sí, son múltiples los trastornos del sueño. Unos podríamos agruparlos en dos grupos, las disomnias, que son ese tipo de trastornos que tienen que ver con la calidad y las horas de sueño, como puede ser tener insomnio o hipersomnia, apnea del sueño también. El otro grupo sería el grupo de las parasomnias, que estos son acontecimientos que surgen a lo largo de la noche que tienen que ver con problemas como son las pesadillas o terrores nocturnos. También entraría aquí el sonambulismo. De todo ello vamos a hablar, pero antes, todos estos trastornos del sueño surgen de repente, surgen por algún motivo, tiene que ver con motivos psicológicos. Normalmente, aparentemente la gente dice, de repente no puedo dormir, llevo una semana que no duermo. Hay que saber por qué no se puede dormir. Si es un insomnio que es por conciliación, que cuesta comenzar a dormir, cuesta coger el sueño, o bien es un insomnio que nos despertamos por la noche, que sería la imposibilidad de mantener el sueño a lo largo de la noche, sería el insomnio de mantenimiento, o el insomnio que es de despertares tempranos. Gente que se pone despertador a las 8, pero se suele despertar 2 horas antes, a las 6 más o menos. Eso habría que ver la raíz del problema, porque suele ser siempre por bien cambios psicológicos o problemas que se tienen, estrés psicológico, laboral o social. Y en los niños también se suele dar mucho por problemas madurativos o miedos que tienen evolutivos, y simplemente no es insomnio, sino que no quieren dormir porque no quieren tener o pesadillas o terrores nocturnos y tienen miedo a dormir.
En los jóvenes, por ejemplo, que ahora están más o menos ya en los exámenes finales, ¿no? Dando, bueno, todo lo que pueden, incluso teniendo, bueno, trastornos de horarios, ¿no? A la hora de estudiar, ¿eso puede crear también insomnio? El no tener una planificación, una buena planificación de los horarios de estudio. Sí, lo ideal es tener una planificación. Si se estudia por la noche, pues poco a poco ir ampliando el horario hasta conseguir establecer un horario de irse a dormir y acostarse. Siempre más o menos el mismo, porque eso es muy importante para nuestro organismo. Forma parte de lo que se llama la técnica de higiene del sueño, que hay que ir acostumbrando al organismo poco a poco, porque eso será como una forma habitual, un ritual que el organismo va tomando. También dentro de esta planificación, de esta higiene del sueño, sobre todo es muy importante la alimentación. No tomar bebidas estimulantes, que esto es muy importante también para los estudiantes, no tomar bebidas estimulantes más o menos 4 horas antes de tener planificado irse a dormir. También las comidas copiosas, cómo influyen a la hora de no conciliar el sueño. Y en los niños se recomienda mucho, bueno, también en los adultos, un vaso de leche antes de dormir porque tiene triptófano y eso ayudará a que nuestro organismo esté más preparado para el descanso. En los niños es muy importante marcarles una serie de rituales, como puede ser poco a poco ponerse el pijama, lavarse los dientes, leer un cuento, y es muy importante que el niño esté despierto, o sea, no se quede dormido con el cuento, sea consciente de que después del cuento se tiene que dormir, porque si no se acostumbrará a dormirse delante del padre o de la madre, y entonces ahí sería otra serie también de problemas. También surge el problema de la actividad física. No se recomienda realizar actividad física unas horas antes de irse a dormir. Es mejor a primera hora de la tarde, porque hay que tener en cuenta que es una descarga de adrenalina, entonces el cuerpo estaría activado y no preparado para el descanso. Y en España tenemos esa maravillosa costumbre de echarnos la siesta. ¿Esto se recomienda o no se recomienda? No, las personas que tienen insomnio es mejor que no. Pasarán una semana que están mal, están incómodos, y esa hora del sueño después de comer, ¿no?, que nos pasa a todos, pero bueno, es poco a poco ir acostumbrando al organismo y seguro que verá recompensado el esfuerzo de esa semana y seguro que se levantarán más descansados y con mejor humor y más preparados para la acción del trabajo diario. Las personas que tienen algún tipo de trastorno del sueño, ¿realmente luego llega a ser un problema psicológico en alguno de los casos? Sí, el insomnio es un problema que actualmente el 30% de la población española lo tiene. Entonces también aquí es muy importante la automedicación. Eso es. Se automedican y no tienen en cuenta que esos medicamentos luego pueden tener efectos rebotes, sobre todo los ansiolíticos o benzodiazepinas, que tienen ese efecto rebote que luego van a crear más insomnio si no se sabe programar con alguien que lo estipule médicamente. Entonces es mejor. Claro, sí, mucha adicción crean los ansiolíticos. Entonces es un problema que si no se sabe coger a tiempos es la pescadilla que se muerde la cola continuamente. Entonces hay que saber atajarlo. ¿Y en cuanto a los terrores nocturnos? Los terrores nocturnos suelen ser más o menos, se suelen dar en el primer tercio de la noche, que es cuando se está durmiendo más profundamente. Se suele dar en población infantil, pero hay gente adulta que todavía los tiene. Se diferencian mucho de las pesadillas, que las pesadillas son más o menos a mitad de la noche y los terrores nocturnos no es un sueño definido, como pueden ser las pesadillas. Y la persona se levanta muy agitada, con gritos, tiene mucha alteración neurovegetativa, con taquicardias, entonces hay que saber diferenciar las dos cosas de pesadilla, terror nocturno. Es importante que no se despierte a la persona que aparentemente está despierta, pero en verdad está dormida. Entonces es importante no despertarla, porque se va a encontrar muy desorientada y entonces va a tener más miedo, y es mejor hablarlo con él al día siguiente, que posiblemente no se acuerde de lo sucedido. En cambio, con las pesadillas sí se acuerdan y pueden contar perfectamente el sueño porque es más definido. Una buena alimentación es uno de los principios básicos, ¿no?, para que una persona luego descanse correctamente, crear unos hábitos, una higiene del sueño. En esta época, en época de exámenes, retomamos lo que comentábamos al principio, enfocado a los jóvenes. ¿Qué consejos les podrías dar? Porque dicen que sí, ver antes la televisión o estudiarte antes el último tema, que no es bueno, que no descansas igual, que la memoria no retiene lo último que has estudiado.
Lo principal es dormir las 8 horas, ¿no? Antes del examen, porque hay gente que ha dormido 4 horas y eso es bastante perjudicial tanto para la memoria como para el estado físico y mental. Entonces, lo principal son 8 horas, dar un pequeño repaso las primeras horas de la tarde y luego si pueden hacer alguna actividad, dar un paseo o leer un libro que no tenga nada que ver con el examen que tienen. Desconectar. Sí, evadirse un poco del tema del que se van a evaluar al día siguiente. Y sobre todo lo que hemos dicho, progresivamente los cambios, tener mucho cuidado con la alimentación y sobre todo pues no tener en la habitación ciertos estímulos como puede ser la televisión o asociar la habitación a leer. También los niños que asocian la habitación a jugar. Entonces es mejor asociar la habitación a dormir, que esto vendrá mucho mejor porque es el estímulo discriminativo que llevará a una mejor higiene del sueño. Y los móviles y los ordenadores personales, que ya hemos dicho en otras ocasiones que hay que tenerlos en zonas comunes en la casa. Hablabas antes de que no hay que despertar a los niños que tienen pesadillas o que tienen terrores nocturnos, pero ¿y a los sonámbulos? ¿Es aconsejable despertarlos una vez que te han pegado el susto ya que se han metido en tu habitación? Yeah. No, tampoco es recomendable, porque hay que tener en cuenta que es que están dormidos, aunque aparentemente estén con los ojos abiertos, están dormidos. Entonces hay que decir aquí a los padres que sobre todo es acostumbrarse y llevarle a un buen especialista al niño para tratar esos episodios y sobre todo tener cuidado con los obstáculos que pueda haber por la casa cuando el niño se despierta, porque igual que se despierta se volverá a dormir. No tiene por qué irse a la cama, a veces se tumban en el sofá, pero bueno, poco a poco esos episodios irán siendo más esporádicos. Bueno, pues, trastornos del sueño, esperemos no tenerles nosotros. Nosotros dormimos poco, yo creo, últimamente. Bueno, sí, parece algunos que... menos que otros. Pero bueno, ya cogeremos el hábito. Muchísimas gracias, Rocío Vierna. El próximo miércoles hablaremos de otro tipo de trastornos en cuanto a la alimentación, ¿no? A la alimentación, sí. Así que nada, será el próximo miércoles. Nosotros les emplazamos no hasta ese día, sino hasta dentro de un ratito. Gracias, Rocío. Gracias. Rocío, ¿te das ahora golpes? Vamos a hablar de la noticia curiosa. ¿Te das golpes últimamente? ¿Cómo que si me doy golpes? Yo solo a mí mismo. ¿Te das golpes? No, a ver. Sí, claro, siempre. Sin querer, te das un golpecito, o te dan un golpe cuando Sí, practicas el deporte de contacto que practica Rodrigo. Bueno, pues vamos a decir que cruzar los brazos alivia el dolor tras un golpe. Ah, mira. Sí, pues por ejemplo, una quemadura, un golpe en la rodilla. Cruzas las extremidades superiores sobre el cuerpo, el cerebro, según tú cruzas los brazos, se confunde acerca del origen del dolor. Y entonces duele menos. Mira, otro día nos lo explica, Rocío. Sobre todo, esta estrategia es especialmente efectiva cuando el dolor se siente en las manos. Curiosísimo. Si te das un golpe, te pillas un dedo o cualquier cosa. Bueno, volvemos Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora. Es el momento de seguir y de hablar de un tema importante que afecta a un gran número de nuestra población y que deberíamos corregir. Sobre todo deberían de tener bastante cuidado y medida a la hora de ingerir muchas veces alcohol, porque normalmente este problema viene siempre derivado de una ingesta de alcohol exagerada. Bueno, vamos a hablar con Alfonso Matía, nuestro médico general. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y sí es cierto que la cirrosis se vincula casi de forma exclusiva a la cirrosis hepática. No es el único tipo de cirrosis que existe, pero sí es el más común, ¿no? Pues sí, dentro de la etiología de la cirrosis, la alcohólica viene a representar aproximadamente el 75% de las cirrosis. Luego hay otras causas que pueden derivar en una cirrosis, pero la fundamental es el alcohol, aproximadamente en un 75% de los casos. Además, los pacientes, bueno, las personas que sufren cirrosis pueden estar muchísimo tiempo teniendo síntomas y no saberlo. Efectivamente, o sea, la cirrosis es un criterio histopatológico, es una enfermedad difusa, crónica del hígado, en el que va cambiando la arquitectura hepática, o sea, la morfología hepática y la arquitectura hepática. Ahí empieza a haber algún episodio de necrosis en algún hepatocito y luego pues aparece fibrosis y nódulos de regeneración que al final lo que hacen es cambiar la arquitectura vascular intrahepática y producir una alteración seria, progresiva y que casi siempre pues, es mortal, claro, al final, ¿no? Al final de la evolución.
Es cierto lo que dice Rocío, pues en el sentido de que la cirrosis puede ser, al principio está compensada, se compensa los problemas, digamos, estructurales que hay en ese hígado, y es asintomática o hay unos síntomas inespecíficos, prácticamente nada. El problema es cuando la cirrosis se empieza a descompensar, ahí ya cuando empiezan a ver los grandes síntomas y cuando ya ese hígado ya digamos que ya empieza a entrar en picado, ¿no? La desestructuración hepática. ¿Cuáles son esos primeros síntomas y cuáles son en general los síntomas de la cirrosis? Pues sí, mira, la cirrosis, decimos que eso cuando está compensada prácticamente no da síntomas. Cuando se descompensa, que se ve, el pronóstico de la cirrosis es que a los 5 años un 40% se descompensan, a los 5 años de evolución, pues cuando se empieza a descompensar los grandes síntomas van a aparecer, son ictericia, a veces hay hemorragias digestivas, hay ascitis, y la enfermedad acaba, por así decirlo, con una encefalopatía hepática. Entonces los primeros síntomas son síntomas de piel, empiezan a aparecer arañas vasculares, telangiectasias, manchitas en la piel. ¿En toda la piel? En todo el cuerpo, la cara más, pero en todos los sitios, ¿eh? Luego pues aparece piel seca, hay eritemas, o sea, enrojecimientos en las palmas de las manos, una serie de síntomas dermatológicos. También empieza a haber hepatosplenomegalia, quiere decir que el hígado aumenta de tamaño y el bazo también aumenta de tamaño. Hay ictericia, que es que te pones amarillo, se tinta amarillento, y luego pues aparecen síntomas endocrinológicos también, hay una redistribución del vello, puede haber en las mujeres amenorrea, puede haber atrofia testicular en los varones, también suele haber molestias digestivas y también suele haber unas alteraciones en la hemostasia, empieza a haber petequias, equimosis, cardenales, hematomas, o sea, hay un fallo, digamos, de la hemostasia. Suele haber desnutrición, empiezas a perder peso, anorexia, en fin, esos son los síntomas iniciales. En la mujer también puede haber trastornos menstruales, ¿no? Amenorreas, es lo que decía, amenorreas, y sí, también. ¿Afecta más a los hombres? Más a los hombres, ¿Que a las mujeres? Y empieza a aparecer la época típica es entre 40 y 60 años en varones, efectivamente. Eso es lo típico. ¿Y la prevención se basa casi de forma exclusiva en la ingesta de alcohol? Bueno, eso es sí, el 75% que se supone el alcohol, pues claro, esa es la prevención fundamental. Luego hay otras que no hemos hablado, pues hay otras cosas que pueden llevar a una cirrosis, como son las hepatitis víricas, cuando son virus. Hay ciertos medicamentos que también pueden acabar produciendo una cirrosis, como son el metotrexato, la alfa-metildopa, la hidralacina, algún medicamento. También hay ¿Son comunes esos? Porque yo... el metotrexato se utiliza mucho, cada vez más ahora, en enfermedades autoinmunes, que llamamos, la artritis reumatoide, sí se utiliza. Hay gente que no le produce ninguna alteración hepática, pero es un medicamento bastante hepatotóxico, entonces hay gente que sí, que empiezan a trastocar las transaminasas, entonces esa gente tiene que tener cuidado porque sí puede acabar produciendo una desestructuración hepática y una cirrosis. ¿Cómo es el tratamiento de una cirrosis? ¿En qué consiste? ¿Tiene cura? ¿Necesita cirugía? Para empezar te voy a contestar, el diagnóstico se hace por una ecografía, gammagrafía, y lo que nos da el diagnóstico de certeza es la biopsia, una biopsia hepática, se ven las desestructuraciones Es incómoda, ¿no?, la biopsia hepática, ¿no? No te enteras, prácticamente no, hoy día pues no te enteras. Entonces ahí ya nos da el diagnóstico de confirmación. Tratamiento, no tiene tratamiento, es una enfermedad progresiva que una vez que se desencadenan ya las complicaciones van a ir progresando. El tratamiento es, evidentemente, pues hacer una dieta libre, o sea, sin alimentos que sean tóxicos para el organismo, por supuesto, prohibición total de beber alcohol, naturalmente. Se suele recomendar un ejercicio moderado, no hay medicamentos para mejorarlo, lo que sí que es cierto es que hay medicamentos que no se deben utilizar, una persona que tiene cirrosis, porque la acelera, como es los tranquilizantes, los barbitúricos, la aspirina. Y luego pues se suelen utilizar complejos vitamínicos, aunque no está muy testado que eso haga grandes cosas, pero bueno, sí se suelen dar complejos vitamínicos, vitamina B, en fin. Pero vamos, no hay un tratamiento específico para frenarlo, es una enfermedad progresiva que cuando empieza ya y empiezan las complicaciones, no se para. No sé si dentro de todos los síntomas que has dado, algunos de ellos son complicaciones añadidas a esa, o hay más complicaciones. No, hay las complicaciones cuando ya digamos que el cuadro ya empieza ya a acelerarse, es cuando aparece la hipertensión portal, que es la complicación más importante. La hipertensión portal va a producir esplenomegalia, o sea, un aumento del tamaño del bazo, va a producir ascitis. La ascitis es
un acúmulo de líquido libre en la cavidad peritoneal, empiezan a hincharse el abdomen y produce una circulación colateral portosistémica. Eso se traduce en que empiezan a aparecer varices esofágicas. Las venas en el esófago se empiezan a inflamar, son varices esofágicas que con mucha frecuencia se rompen. Al romperse produce hemorragia digestiva alta, es una causa importante de hemorragia digestiva alta las varices esofágicas. Eso sigue progresando, la ascitis va aumentando y acaba con la complicación última, suele ser ya la encefalopatía hepática. Ahí empiezan a haber ya alteraciones neuropsiquiátricas producidas por problemas mentales. Exacto, y entonces eso ya suele ser, pues digamos, la fase terminal de... Incluso llegar al coma, ¿no? Al coma y a la muerte, o sea, eso ya, digamos, es el final de la evolución de una cirrosis evolucionada hasta el final. ¿Sigue existiendo la cirrosis a niveles altos, medios, bajos? Bueno, pues sí que hay. Hemos hablado de varias causas, hemos hablado del alcohol, de los virus, de medicamentos. Hay otros cuadros como la cirrosis biliar primitiva, que también produce cirrosis, la cirrosis biliar secundaria, que eso suele ser por una obstrucción del flujo biliar prolongado, pues por cálculos, si eso se prolonga en el tiempo, pues acaba produciendo también una cirrosis. Hay varias causas, entonces sí que existe todavía la cirrosis, se ve bastante, sí. Vamos a escuchar a la calle, vamos a escuchar a Castilla y León. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tenemos una llamada? Hola, José, desde León. José, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Cuéntenos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, yo le quería preguntar al doctor... disculpe, si puede usted bajar que la hace televisión. 25 años... José, por favor, hágame caso primero y después ya hace su consulta. Baje la televisión, el volumen de la televisión o apáguela directamente porque si no, no vamos a escuchamos de fondo y no... Lo malo es que se escucha usted y no sabe qué está hablando, entonces hay ese problema. ¿La ha bajado ya? Está en... Vale, pues ahora escuche por teléfono y cuéntenos cuál es su consulta. Bueno, vamos a ver. A mí hace 25 años me han dicho que tenía una cirrosis, tenía una ecopatía hepática irreversible, con una cirrosis, lo cual llevo 25 años. No, me da la impresión, José, que no ha bajado el volumen de la televisión y esto interfiere muchísimo, no solo en que distorsiona desde aquí, sino en que usted habla más lento a causa de... A ver, ya está bajando. A ver, José, volvemos a intentarlo. Haga usted la pregunta. Sí. Hace 25 años le diagnosticaron... Sí. ¿Qué le diagnosticaron? Pues una cirrosis hepática. Cirrosis hepática. Eso es. ¿Y cuál es su consulta? Y yo quisiera preguntar, a ver cómo es posible que yo haya durado 25 años. ¿Que lleva usted 25 años? Sí. Con esta enfermedad. ¿Cómo es posible que lleve 25 años con esta enfermedad? Bueno, pues primero habría que saber si el diagnóstico era un diagnóstico totalmente definitivo, que hemos dicho que eso lo da la biopsia hepática. Si no hay una biopsia hepática, no se puede estar seguro de que lo que tiene es una cirrosis hepática. Y luego la cirrosis hepática... Un momento, por favor, José, le responde. Es que distorsiona muchísimo aquí la voz. La cirrosis hepática, pues luego pues evoluciona, como hemos dicho. Hay casos en que la evolución es más rápida, otros más lenta. Depende mucho cuando se diagnostica, en el momento de diagnosticarse, si es muy inicialmente el diagnóstico o ya llevas con ella muy evolucionada, y también luego lo que tú hagas posteriormente. Si te lo diagnostican muy al principio y tú cambias los hábitos, si es por alcohol, dejas totalmente de beber alcohol, te cuidas, pues a veces la evolución es más lenta e incluso hemos dicho que hay veces que no se descompensa. Hemos hablado de que a los 5 años el 40%, no todas se descompensan. Otros en vez de a los 5 años es a los 10, otros a los 15, y otros no se llegan a descompensar. Siempre hay una compensación ahí. Depende un poco, pues ya te digo, de la vida que tú hagas, del tratamiento que lleves, en fin. José. Eso es que José se está cuidando mucho, así que nosotros estamos muy contentos por eso. Le escuchamos muy mal. Le escuchamos José. fatal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En otra ocasión nos ponemos en contacto. Gracias. Bueno. Me da las gracias a los compañeros de arriba porque nos han estado traduciendo todo, nuestros chicos de realización. Era muy complicado. Sí, un poco complicado. Muchísimas gracias, Alfonso. A vosotros. Por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Para hablar de asma. Eso es, que ahora hay mucha por ahí. Muy común.
Bueno, vamos a continuar porque ya saben que todos los miércoles disfrutamos de nuestra sección de SOS. Y nos vamos a ir hasta León. Nos vamos a León, sí, porque era nuestra última llamada. Eso es. Laura Benito nos lo cuenta. ¿Quieren verlo? No se lo pierdan, hombre. Imagínense que llueve mucho, muchísimo, que todo se inunda y que, por desgracia, se ven atrapados. No se apuren. En Castilla y León, en León más concretamente, está instalado el 5º Batallón de Intervención en Emergencias de la UME, especializado, entre otras cosas, en rescate acuático. La UME es la Unidad Militar de Emergencias. Se creó en finales de 2005, en el mes de octubre, y empezó a adquirir sus capacidades operativas a partir del verano de 2007. Es un destino más dentro de las Fuerzas Armadas, no es un cuerpo ni es algo que un anexo a las Fuerzas Armadas. O sea que estamos aquí, pertenecemos todos a las Fuerzas Armadas y el pertenecer a la UME es un destino más. La unidad militar de emergencias se despliega en el territorio español en 5 zonas. Los equipos tienen características en común y diferencias. Fundamentalmente son emergencias naturales, aunque también hay en los batallones de Zaragoza y de Madrid hay 2 compañías preparadas con material y gente con cursos especializados de lo que sería emergencias, lo que se llaman emergencias tecnológicas. Riesgos tecnológicos serían riesgos nucleares, biológicos, químicos y radiológicos. Y el 5º Batallón tiene una serie de características peculiares en cuanto a las actuaciones en verano, en el tema de incendios forestales, y a la vez se nos complica un poco en los meses de primavera y otoño, porque a veces nos juntan en incendios forestales o intervenir en alguna nevada o en temas de inundaciones. El 3er Batallón de Intervención en Emergencias, con sede en Bétera, Valencia, se encuentra echando una mano en Lorca. Ahora, en este momento, la gente que está alojada en el campamento único, que ya está funcionando, pues sería el control de acceso, todo lo que sería pues, mantener cierto orden para las actividades que se realizan, para que la gente tenga pues, un referente a la hora de cómo tiene que vivir, cómo tiene que comportarse dentro de ese campamento. Desde noviembre del 2007, la Cruz Roja colabora con la UME para instruir a los militares en técnicas de socorrismo acuático. Estos cursos se realizan en el pantano de Barrios de Luna, en León. Las situaciones a las que se enfrentan son variadas. Sobre todo la climatología, el hecho de que haya una adversidad climática, de viento, de agua, de lluvia, bueno, porque evidentemente cuando nos enfrentamos a una situación de este calibre, pues fundamentalmente ha sido porque ha habido una inundación o algún tipo de catástrofe natural, con lo cual implica ya en sí mismo un riesgo añadido. Ahí está la UME, ahí está Cruz Roja para poder solventarlos. Para formar parte de la UME, los militares han de superar una serie de pruebas de acceso. Son hombres con cualidades especiales. Sobre todo una buena preparación física, que es evidente, una buena condición acuática con buenas habilidades dentro del mundo acuático, y sobre todo mucha calma, mucha tranquilidad. Es muy importante que, aparte de esa condición física que os cuento, pues que mantenga la calma y que su condición psicológica sea lo más adecuada posible. Sobre todo mantener la actitud correcta, la calma ante momentos de adversidad. No es solamente el nadar, por ejemplo, lo que acabas de apuntar tú ahora, el hecho de aguantar debajo del agua es algo también muy importante, ya no solo por la capacidad orgánica que pueda tener una persona de aguantar mucho la respiración, sino por el hecho de saber mantener esa calma y no agobiarse en ese momento que estás debajo del agua. Aguantar es muy físico, pero también muy psicológico. Normalmente menos de minuto y medio nadie, y la gente ya muy buena, 2 minutos, e incluso los hay de 3 minutos. Cuando se lanzan al agua van bien preparados. El neopreno es fundamental. Para un socorrista acuático, como antes comentaba, es el preservar la propia autointegridad del socorrista. Para ello llevamos unos neoprenos, que son estos trajes, que normalmente lo que hace es preservar el calor, es decir, perder la menor cantidad de calor corporal dentro del cuerpo humano, esos 36-37 grados que tenemos. Los chalecos son fundamentales a la hora de efectuar un rescate, los cascos
y los escarpines en los pies y guantes. Yo creo que todo ello va encaminado a preservar el calor del cuerpo humano. El agua es un conductor, un aliado del frío, digamos, puesto que se pierde 30 veces más temperatura en el agua que en la tierra, con lo cual todo ello influye a la hora de entrar en hipotermia. Pero estas no son sus únicas herramientas. Esto se llama un tubo de rescate, que es uno de nuestros compañeros de fatiga, nuestros compañeros de viaje, que son básicos para poder preservar la vida de los demás y nuestra propia existencia, ¿no? Existe también otro componente, que es el hecho de tener que enfrentarte a una situación de riesgo sin ningún tipo de material, que también puede darse la situación. Nuestros hombres están preparados perfectamente para esa misión, aunque vuelvo a insistir que no es lo más conveniente. Ya saben que ante una situación de riesgo para la población en la que el agua esté de por medio, sus espaldas estarán más que cubiertas gracias a personas como ellos. Pero no se pongan nerviosos, hoy les ven en el agua, pero en realidad son unos todoterrenos. Rescate vertical, en cuevas, apuntalamiento tras terremotos, incendios forestales, no hay nada que se resista a la efectividad de los miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Madre mía, qué trabajo más limpio y más minucioso lo de esta gente, es increíble. Que puede pasar, ¿eh? Siempre puede pasar. Sí, por supuesto que sí. Nuestra enhorabuena a este grupo de trabajo. Y ahora vamos a hablar de otros asuntos, porque se estrena durante estos días en Castilla y León. En concreto se estrenó el pasado 19 en Segovia. Hoy lo hace en Valladolid y mañana lo hará en Burgos, un documental llamado Vidas Sonoras. Vidas Sonoras hace referencia a las diferentes vidas de 4 personas con pérdida de audición, cómo viven, cómo son sus relaciones sociales. Y de eso hoy en A Vivir Bien queríamos hablar, de esas personas que por lo que sea, por una enfermedad, por un traumatismo, simplemente por la vida, pierden la audición y les cambia la vida. Nos acompaña, en estos momentos estamos en directo y además muy bien acompañados, Diana Aragón, que es técnico superior audioprotesista Widex. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y también acompaña a Diana Araceli Gómez, afectada de pérdida de audición, sí. Aunque nos oyes perfectamente. Ya hace 13 años, por lo menos, no me acuerdo bien, pero... ¿Cómo fue ese momento cuando ya notaste pues, que...? empiezas que no te enteras, vienen las hijas, madre, que pones muy alta la tele, que te estás quedando sorda, y yo no lo quiero creer, sigo poniendo la tele, vete que te pongan un audífono o algo. Y ya tanto me convencieron, me sentó mal a lo primero, claro, porque normal. Digo que me voy haciendo mayor. Fui al especialista y me dijo, no tiene nada en el oído. ¿En su familia hay algún sordo? Pues sí, mi madre, pero ya de mayor. Pues nada, hay que ponerse audífonos y usted verá como ahora oye, porque hay cosas que no te enteras, pues vas a los sitios y claro, pues no oyes bien, pero cuando estás así no lo quieres reconocer. Ya, supongo que es algo que le pasa, yo creo que a casi todo una gran parte de la población. Sí. Pero antes de seguir con su caso y de hablar de las técnicas, las diferentes técnicas que hay para corregir esta pérdida de audición, yo creo que Diana Aragón también nos cuente cómo se está cogiendo en toda España, en Castilla y León también, este documental y cuál es un poquito la trama del mismo. Bueno, Vidas pues son las vidas de 4 personas, como habéis dicho vosotros muy bien, afectadas de pérdida auditiva, de todas las franjas de edad. Sale desde un niño de 6 años hasta un chico más joven que es músico, luego una persona de mediana edad y luego una señora muy activa, más mayor, como Araceli. Y sale reflejado todo lo que es cómo se afectan sus vidas, el impacto que tiene la pérdida auditiva en sus vidas. Y cómo después de primero reconocerlo, porque es muy importante reconocer primero que se tiene un problema, porque la mayoría de personas pues intentan dejarlo pasar, intentan, siempre es entre que se detecta la pérdida y se toma la decisión de corregirla con una prótesis auditiva, con un audífono, suelen pasar de media unos 4 años. Entonces siempre es un tiempo que hemos perdido, es un tiempo vital porque el nervio se va deteriorando mucho más.
y bueno, y ellos pues salen y exponen cómo ha sido esa corrección, cómo han vuelto a recuperar toda una gama de sonidos que ya no oían y sobre todo una capacidad de relacionarse socialmente que ya no tenían. Nos decía Araceli en Bambalinas que en un oído oye mejor, pero entiende peor, Claro. y en el otro al revés. Sí, sí, oigo mejor y entiendo peor. Y en uno oigo más y entiendo menos. Aquí, esta señorita que fue la primera, todas simpatiquísimas, cariñosas, no puedo decir otra cosa. Digo la verdad, porque no he ido a más sitios, no sé cómo podrá ser, pero aquí en Aural, desde luego, Está usted como que contenta. son familiares. Bueno, ella también es muy agradable. Sí, sí, totalmente agradable. Y se Es muy recupera, bueno, toda esa gama de ese color auditivo del que hablábamos, ¿se recupera en qué porcentaje? Pues normalmente no es un 100% porque no es un oído nuevo y eso nunca hay que llevarse a engaños. Pero claro, dependiendo también de la pérdida que tengas, vas a recuperar más o menos. Dependiendo también del tiempo que lo hayas dejado, vas a recuperar más o menos. Siempre las pérdidas, cuando se cogen precozmente, la solución es mucho mejor, es mucho más fácil, pudiéndose conseguir un 100% de audición, o sea, una total corrección, lo más parecido a una audición normal. Araceli, sí. Me voy a interrumpir. ¿Qué has recuperado que habías perdido? Pues eso, la capacidad, además ¿Te vas... hacer caso a tu marido cuando te dice apaga la televisión? Y que vas a cruzar una carretera y te puede pillar un coche por no oír. Cierto. Y vas tan tranquila y la vista miras, pero es más importante el oído. Y yo ahora paseo igual los pájaros y qué bonito. Tenía un ruiseñor en mi casa que no me enteraba con lo bonito que es oírle. Y la música y todo, que no. Yo cantaba en una coral y lo tuve que dejar porque no me enteraba. ¿Y ahora ha vuelto a cantar o...? No, porque ya me afecta. Es normal para oír y todo, pero no cojo bien las cosas. Hablo alto, porque me oigo tan bien que cuando estoy acatarrada o algo, me oigo la garganta, el ruido y todo. Digo, pero es posible, si nunca me lo había oído, pero ahora sí. Y claro, lo tuve que dejar, hice un poco de teatro y entonces no tenía los aparatos, pero ya estaba un poquitín sordo. Pero... Y luego protagonista de un documental. No, que como era de cerca, pues en el escenario te oyes. Ahora ya a 10 metros ya no oía, oía mal. Oía, pero no entendía lo que hablaban. Claro. Y ahora estupendamente. ¿Cuáles son los motivos más comunes de esta pérdida de audición? Dependiendo de las franjas de edad, pues... Ahora con los chicos que van con los cascos a tope, ¿no? Sí, un 50% de las pérdidas son evitables, más o menos. Se deben pues, a traumatismos acústicos. Pasa mucho pues, en cazadores, por ejemplo, con los tiros. Pasa mucho en músicos también. En chavales ahora con los auriculares, pues no se sabe hasta qué punto, llegados a una edad más avanzada, puedan estar afectados también. Pero claro, todo eso son traumas a los que estamos sometiendo nuestras células del oído y eso les va a causar un daño. O sea que... Esta tarde se presenta ese documental a las 7 de la tarde. Me imagino que estará todo el mundo invitado, ¿no, Diana? Todo el mundo está invitado. Lo que tenemos es un aforo limitado. Pero bueno, todos los que entren son bienvenidos. A las 7 de la tarde en el Teatro Zorrilla. Araceli, por despedirnos ya, para ver cómo ve usted el futuro, o cómo lo oye el futuro. Pues... Muy de cerca, ¿no? Muy bien. Lo oigo perfectamente ahora, que no sé si antiguamente mi madre ya empezó y tenía 70 años, bueno, pues ya no se lo puso, pero es que yo no tenía los 60
Y claro, iba a las cosas de cultura, de eso. Y eso de preguntar qué me ha dicho molesta. Y con ya 70, con 80 y con cualquier edad hay que ponérselo. poco a poco Que nos queda mucha pues vida. lo fui comprendiendo. Que llegan edades, no tenía nada en el oído, me miró el especialista, pero ¿tiene usted familiares? Sí, por mi madre, pero ya de 70 años para arriba cuando se quedó sorda. Bueno, tenemos que despedirnos ya. Araceli Gómez, muchísimas gracias Gracias. por tu Nada, testimonio. a ustedes. A las dos. Y Diana Aragón, muchísimas gracias también por Gracias a vosotros. abrirnos los ojos en cuanto a este tipo de técnicas, y todos invitados a ese documental hoy en Valladolid, Eso mañana es. en Burgos. Muchísimas Gracias, de Gracias. verdad, Nada, de corazón. muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y todavía tenemos que contarles más cosas, ¿eh? No Eso se nos es. muevan del sofá. Enseguida les vamos a hablar de cómo bueno, pues las nuevas técnicas también pueden ayudar mucho en la educación de nuestros pequeños. Hasta ahora mismo. Siempre se habla mucho de carne, dejando el pescado de lado, sin darnos cuenta de todas las propiedades que contiene. Y es que el salmón, por ejemplo, es una fuente de proteínas, minerales y vitamina B. Como es rico en omega 3, regula los glóbulos blancos que estimulan el sistema inmunitario, previene la hipertensión, baja el nivel de colesterol en la sangre, ayuda a superar enfermedades del sistema nervioso central, reduce las inflamaciones e incluso podría ser un buen anticancerígeno. Además, es muy adecuado contra la artritis y las enfermedades de la piel, como por ejemplo los eczemas. Bueno, pues estamos de vuelta y tenemos ya en nuestras nuestro poder. manos, en nuestro poder. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos. Yo creo que si bien. Tú no tienes hijos. Pero también vale para las parejas. Ah, también vale para Claro, las parejas. para Bueno, las parejas, para los hermanos. ahora nos lo explicará Claro. porque, bueno, pues hay muchas formas de educar a los hijos, hay muchos modelos de educación. Cierto. Pero hoy vamos a analizar uno de ellos, quizá un modelo que no esté de momento de moda. Ujú. Bueno, no está de moda, pero yo creo que lo vamos a implantar desde ya mismo, porque vamos a hablar con una persona que sabe muchísimo de exponer la programación neurolingüística aplicada a la educación. Estamos hablando de Jaime Delgado Orea, él es bueno, pues experto en programación neurolingüística. Para empezar, para que nos hagamos una idea, ¿qué es la programación neurolingüística? Así es. Mira, la programación neurolingüística la puedo definir en una frase: tu cerebro no hace lo que tú quieres que haga, sino lo que tú le ordenas específicamente hacer. Por eso todo el mundo queremos ser felices, realizarnos, tener dinero, que nos vaya bien en la vida, ser exitosos, Eso es. tener una maravillosa pareja, unos hijos increíbles, y no entendemos por qué no nos funciona la vida, por qué las cosas no son así. Si le echo ganas, si trabajo, si me esfuerzo. ¿Por qué? Porque no necesariamente hacemos con nuestra mente lo que tenemos que hacer para poder lograr lo que queremos lograr. Entonces, la programación lingüística le da un orden, un sistema a nuestra mente, ¿no? Richard Bandler, que es el creador de la programación lingüística, Sí. hace 35 años, 40 años, desarrolla todo un modelo que ha sido tan importante a nivel mundial que hoy en todos los países del mundo hay organizaciones de programación neurolingüística. Ujú. A través de estos cursos, a través de este libro, somos capaces de volver a potenciar todos esos recursos que habíamos perdido. ¿El cerebro es capaz de volver a, ¿no?, a sufrir un reciclaje? Fíjate, utilizamos el punto 004 del cerebro. Eso quiere decir que todos somos genios, pero que no sabemos utilizarlo. ¿Qué es lo que nos limita principalmente la capacidad de utilizar el cerebro? Las creencias que nos meten desde que somos niños. Lo hacen nuestros papás sin querer, porque nos aman, quieren lo mejor para nosotros, pero nos meten una cantidad de creencias limitantes, ¿no? La cultura en la que vivimos, la sociedad en la que estamos, y esto va limitando la capacidad del cerebro. Yo viajo por todo el mundo, ¿no? Me la paso viajando, 8 de cada 12 meses estoy normalmente fuera de México, y voy viendo diferentes culturas en Asia, en Sudamérica, en África, etcétera, en Europa, y te vas dando cuenta cómo son estructuras, ¿no?, muy definidas en cada una de las áreas, en donde desarrollan otras habilidades porque tienen otro tipo de creencias. ¿Y hay alguna de esas culturas que inconscientemente puedan desarrollar esta programación neurolingüística sin saberlo? No, yo creo que todo mundo, todas las culturas tienen buenos puntos, ¿no? Pero finalmente lo importante es saber de que con las frases que tú le dices a tus hijos, no sé si se han dado cuenta que muchas veces producen todo lo contrario de lo que tú quieres. Sí. Por ejemplo,
Tú le dices a un hijo, ¿no? Alguna vez habrán oído esto, ¿no? Eres un irresponsable, eres un flojo. Hemos oído esto. Bueno, lo que no nos damos cuenta es que al decirle tú eres un irresponsable, estamos entrando, quiero que te imagines la figura del papá, de la mamá, que es lo que más admira el niño, su héroe, lo máximo, la posición física, el grande y el pequeño, y le dices, eres un irresponsable, entra en la mente inconsciente del niño, y el niño dice, ah, yo soy un irresponsable. Y empieza a comportarse exactamente como irresponsable. Qué diferente es cuando separas la identidad, que es tu identidad, la identidad del niño, de la conducta. Lo que hiciste fue un acto de irresponsabilidad. Yo sé que tú eres muy responsable, ¿no? Espero, ¿no?, que la próxima vez lo hagas bien. Pero entonces, y esto merece una sanción, por ejemplo. Lo que hiciste en la conducta es un acto de irresponsabilidad. Eres un flojo. Lo que hiciste fue un acto de flojera, ¿no? ¿Sí? Pero no le dices eres un flojo porque lo estás programando. Lo mismo ocurre entonces a nivel de pareja, ¿no? Lo mismo ocurre a nivel de pareja. Mira, mi esposa ha tomado cursos conmigo en todos lados, viaja siempre conmigo, y resultó que un día de repente me di cuenta que me estaba aplicando el sistema, el modelo. Entonces me pedía las cosas, pero me lo pedía en el tono que a mí me gusta, en mi estructura mental. Porque cada persona somos de diferentes estructuras. Por ejemplo, hay personas que se llaman de referencia externa y tú tienes que saber cómo es tu pareja o cómo son tus hijos. Referencia externa es una persona que para tomar una decisión le gusta primero preguntar la opinión de diferentes personas y luego toma la decisión. No es inseguridad, es un esquema mental. Otras son de referencia interna. Para tomar una decisión lo hacen pensando en sí mismos, en lo que ellos sienten y toman la decisión. No les gusta preguntar. Ni uno es mejor que otro, son diferentes. Por ejemplo, hay personas que les gusta igualar y personas que les gusta diferenciar. Para tomar una decisión, algunas personas llegan a un restaurante y te dicen, ¿tú qué vas a pedir? Bueno, yo voy a pedir un chuletón. Ah, yo también. No, le gusta igualar. ¿Tú qué vas a pedir? Yo voy a pedir un pescado. Y la mente de la otra persona dice, no, yo quiero todo lo contrario. Entonces, hay niños que van a igualar, hay niños que van a diferenciar, hay parejas, ¿no? Otro ejemplo, las personas que son más auditivas. Una mujer que es auditiva y lo que le molesta del esposo es el tono en que le habla, la forma en que le habla. Pídeme lo que quieras, pero cambia la forma, cambia el tono, porque es auditiva. Entonces, si yo como esposo sé que ella es auditiva, voy a tener mucho cuidado con los tonos. Una esposa que es kinestésica o sensitiva, ¿no? Es una mujer que para que tú le digas las cosas y se sienta querida, tienes que tocarla. Si no la tocas, ella no, le puedes decir lo que quieras. Por ejemplo, un esposo auditivo le puede decir cosas muy bonitas, pero ella es kinestésica. Ella necesita que la toques, ¿no? O al revés, ¿no? El hombre kinestésico. Entonces, lo que vamos a aprender en este libro y en este curso es aprender a detectar primero nosotros, cómo somos, cómo procesamos la información en nuestra cabeza. Después, la de nuestros hijos, nuestros diferentes hijos. Yo estudiaba, ¿no? Empecé a estudiar hace 30 y tantos años sobre educación. Y de repente me llegaban muchos libros y decía, oye, ser papá es complicadísimo, ¿no? Es casi una licenciatura. Luego decía yo, es casi una maestría. Y luego recordé una frase que me decía uno de mis maestros orientales, porque mi deporte son las artes marciales, y me decía, cuando Jaime problema muy grande, entonces problema ya no problema, problema solo cabeza Jaime. Entonces Jaime regresa a lo simple, a lo natural. Cuando tú regresas a lo natural, te das cuenta que ahí está la respuesta, no tan complicado como es nuestra cabeza, ¿no? Con tantos pensamientos. Los latinos, mientras que un oriental produce 30,000 pensamientos, nuestras ondas mentales son tranquilas, serenas. Un sajón produce 40,000 pensamientos, sus ondas mentales son estructuradas, metódicas, organizadas. Los latinos producimos 60,000 pensamientos, o sea, somos así. Y yo creo que la montaña rusa. Sí, y las mujeres como 70,000, ¿no? Estamos hablando de que con este modelo, ¿puede que sea el modelo del futuro? Mira, te puedo decir dos cosas. La primera, después de haber estudiado años y años, ¿no? Yo quería hacer algo tremendamente simple, que lo pueda leer cualquier papá, cualquier mamá, cualquier persona, cualquier adolescente. Y me costó 15 años de trabajo. El libro lo empecé hace 5 años y lo acabo de terminar. Francisco Román me convenció para que la primera presentación del libro lo haga aquí en Valladolid, no en México, ni en Suiza, ni en Madrid, ¿no? Me convenció para estar aquí, o sea que estoy feliz de estar con ustedes, ¿no? El jueves tenemos la presentación, el fin de semana tenemos el curso donde explico todo esto. Y sí te puedo decir que tú lo vas a estar leyendo y lo vas a estar aplicando. Porque en cada tema que hablo, ¿no?, están las frases que tú puedes usar. Te pongo, normalmente estas son las frases que utilizamos, entonces tú lo lees y dices, chispas, ¿no? O sea, realmente la estoy regando en mi relación de pareja, con mis hijos, etcétera. Y luego te digo, te sugiero utilizar este tipo de frases. Y ves que tiene sentido, tiene lógica y está fácil.
Al ser uno de estos pioneros, bueno, a nosotros nos estás sorprendiendo bastante, tengo que decirlo, así que nos está gustando a Rodrigo y a mí muchísimo este tema. Un curso que se va a realizar para todas esas personas que necesiten ayuda a través de la pareja o con sus hijos, que se va a realizar en Valladolid. En Valladolid. Mira, todos los seres humanos amamos a nuestros hijos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Estaba dando una conferencia en Majadahonda, en Madrid, ¿no? Hace algún tiempo, había como 500 o como 400 papás. Y les decía, todos ustedes están aquí porque aman a sus hijos y quieren lo mejor para sus hijos. Y sin embargo, dentro de 10 años sus hijos van a estar con el psicólogo echándole la culpa de todo lo malo que les pasa, ¿no? Esto pretende precisamente ayudar a que esto no suceda. Este fin de semana le voy a explicar a las parejas, ¿no?, qué tipo de frases, cómo funciona la mujer, por ejemplo. ¿Qué es lo más importante para una mujer desde que es adolescente? Sentirse viva. La mujer necesita que el hombre la haga sentir viva a través de la alegría, a través de la aventura, a través del poder, ¿no?, del dinero, de las compras. Hay muchas maneras de hacer sentir viva a una mujer. Por eso la niña jovencita, ¿no?, que le gusta el de la moto, le gusta el que cuenta chistes, le gusta el que tiene el pelo largo. ¿Por qué? Porque es el que le mueve, ¿no?, le hace sentir cosquillitas, ¿no? ¿Qué es lo que lo buscan todos los hombres? Reconocimiento. El hombre tienes que hacerlo sentir que es muy importante, que es, ¿no? Entonces, son cosas que voy explicando, esta lucha de poder que hay en las parejas y cómo, si tú aprendes a leer mejor a tu pareja, simplemente puedes mejorarlo, porque todos queremos tener una familia bonita. Nos casamos con alguien, no sé si para toda la vida o no, pero para que el tiempo que estemos juntos seamos muy felices, ojalá y sea toda la vida, que nuestros hijos sean felices. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un problema con tu pareja, con tu papá, con alguien? Y tú no quieres tener problemas, quieres resolver el problema, empiezas a hablar y la cosa se pone tremenda, se pone peor y dices, siempre. ¿Qué hice mal? No, aquí te voy a orientar y en el curso voy a explicar, además los que tengan hijos, pues van a poder detectar a cada uno. ¿Cuándo es el curso? Porque nos 27 y 28 de mayo. 27, viernes, 27 y 28 de mayo, sí, es en el Centro de Congresos de Valladolid. Sí, el viernes en la tarde de 7 a 9 y el sábado Plaza de los Arces. De 5 a 9. De 5 a 9 y de 10 a 2 y de 4 a 7. Qué bien, pues nos has dado una lección ahora mismo. Pues para servirles. Jaime, nos vamos. Un placer. Hasta mañana, adiós. Hasta mañana. Chao.